País donde no existía el perdón, donde las respuestas a las preguntas de los pueblos las resolvían con muertes, donde poder estudiar, trabajar y moverse libremente por las calles era un sueño, donde las guerrillas eran la única ley de estos lugares. Se pensaría que no había un final, pero hoy ser libres y descubrir lugares tan increíbles de nuestro país es una realidad y dan un aire de esperanza para todos los municipios. Buenos días desde Lejanías. Si ese municipio de pronto no les suena mucho, comenzaré por decirles que fue uno de los 11 municipios del Meta que en algún momento no tuvieron ningún tipo de presencia policial, que fueron completamente olvidados por el Estado y donde las FARC hacían las reglas. Y ustedes se preguntarán ¿por qué Lejanías? Bueno, en esencia era un lugar súper estratégico porque por acá pasa la cordillera que lleva directamente desde Cauca hasta La Guajira. En 1996 las FARC se tomaron por completo Lejanías, haciendo que la fuerza pública se fuera, y esta no regresó hasta el 2003. Quiere decir que hasta ese momento las FARC ponían las leyes, eran los que reprendían a las personas que iniciaban riñas en las fiestas, los que le enseñaban a las personas que no podían cazar o deforestar en los bosques, los que literal hacían todo tipo de conciliaciones, ponían las sanciones. Ellos eran la ley en este pueblo. Con decirles que las FARC construyó incluso un puesto de control en toda la mitad del pueblo y destruyó lo que quedaba del de la policía. Este tiempo los habitantes de Lejanías y sus alrededores se acostumbraron a que esto fuera unas historias del día a día, enfrentamientos, muertes, torturas, desplazamientos forzados, todo lo que pasaron en esa historia tan terrible mientras que las FARC estuvo en esta zona. Y solamente hasta el gobierno del presidente Uribe fue que ellos empezaron a sentir que tenían un poco de libertad, o que la fuerza pública, que el ejército, que la policía podía estar acompañándolos. Ellos reconocen, y es claro que este presidente tampoco tuvo todo perfecto, pero para ellos lo que los afectaba, lo que realmente tenían encima, era que no se sentían libres, y con este gobierno pudieron empezar a sentir esta sensación de libertad. El punto de inflexión realmente, que es lo que nos contaba nuestro guía del día de ayer, fue cuando se firmó el acuerdo de paz. Y claro, para los que estamos en Medellín, o para los que están en Bogotá, o para los que están en las ciudades principales, podrían preguntarse, pero eso no sirvió para nada, o eso no hizo nada. Realmente los que viven el conflicto armado en Colombia se dieron cuenta que desde ese momento sus vidas empezaron a tener otro color, empezaron a poder salir, incluso a ver sus vecinos. Más allá, no conocían zonas de sus pueblos donde nacieron, porque era completamente imposible movilizarse unos metros a la redonda. Este momento para ellos fue el antes y el después de cómo hacían las cosas en los pueblos. Oigan, y no crean que fue para nada fácil el regreso de la policía. Uno diría, bueno, se sentían por fin acompañados, por fin había presencia del Estado, se sentían vistos, pero en realidad fue muy difícil para ellos volver a esa institucionalidad, a volver a percibir esas reglas del Estado, porque ellos ya tenían una forma completamente diferente de vivir lo que era la ley. Entonces, por ejemplo, cuentan personas que estaban en ese momento, historiadores, que se hizo muy difícil para ellos ver, por ejemplo, que cogían un ladrón y que en pocas horas estaba de nuevo suelto, porque sabemos que ese es el proceder de nuestra justicia colombiana, cuando antes las FARC lo amarraban a un palo 15 días, no volvía a robar porque quedaba con su escarmiento. Entonces para ellos fue muy difícil volver a confiar en las instituciones del país. Para que se hagan una idea de lo ligados que estaban Lejanías y las FARC, las personas que cumplían 18 años se iban a sacar la cédula a otros pueblos, porque casi que si se decía en su cédula que eran de Lejanías, asumía la gente que eran guerrilleros. Germán es una de las personas que vivió toda la transición cuando estaban todos los grupos del conflicto armado, puntualmente las FARC, y esa transición tan bonita que tuvimos al turismo. Ellos son una fiel muestra de que todo este proceso es arduo para ellos, no es fácil, pero sin embargo en este momento son una de las fincas más reconocidas en el sector de Lejanías respecto al turismo. Digamos que inicialmente nosotros jamás, pero cuando digo jamás, nunca imaginamos que podríamos vivir del turismo. Incluso ni conocíamos esa palabra, ¿sí? ¿Por qué? Pues primero por el territorio. Hace muchos años nosotros nacimos acá, yo nací aquí prácticamente en esta finca. Mi papá lleva más o menos 45, casi 50 años viviendo acá en el municipio de Lejanías.
Y digamos que hemos vivido como toda esa transición. Hoy recordamos como toda esa época del conflicto, yo creo que como una película de acción. ¿Sí? Total. O sea, lo que nos muestran en las noticias es completamente mínimo de lo que ustedes realmente vivieron. Sí, así es. Digamos que todos estos municipios de acá, cuando la zona de extinción, nosotros decíamos, lejanías era la ñapa. Okay. Sí, porque aquí, a 1 kilómetro de aquí donde estamos, era como el límite de la zona de extinción. Ya están en toda la zona Sí, de fuego. Sí, y realmente pues todo, digamos que los grupos armados aquí se movían pues por todo este territorio. Digamos, una anécdota fue en el año 2004, donde con mi papá en otra finca que teníamos más arriba, quedamos como en medio de un enfrentamiento. Dios. Entre el ejército y la guerrilla. Ese fue, digamos, como creo que fue de los días más fuertes. No, salimos temblando, yo creo que todavía lo recordamos con mi papá, pero fue muy fuerte un poco. Yo tenía 9 años. Dios mío. No, y ¿sabes qué? Siento que es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Ustedes se levantaban en ese momento a vivir el día porque no había nada asegurado. Sí, así es. Acá en la finca, digamos que, bueno, nosotros sí hemos sido un poco miedosos. Claro, total. Mi hermana, por ejemplo, en el pueblo también lo vivimos en lejanías, donde hubo enfrentamientos ahí dentro del pueblo. Ya sentía el helicóptero y eso, y se metía bajo la cama. Fue un día en que incluso hubo como un bombardeo ahí dentro del pueblo. Y las cocas caían en los techos. Fue pucha. Sí. Y esa vez me acuerdo que mi hermana casi le da un ataque, pues del susto, todos asustados, ella se metía bajo la cama y gritaba. Pero es una historia que no solo vivimos nosotros, sino mucha gente. Y a veces, yo le decía, lo recordamos con una película de acción, pero a veces uno escucha otras historias todavía mucho más duras. Total. Que las que nosotros vivimos. Y esa transición donde dijeron, listo, esto salió adelante, ya olvidemos el tema guerrillero, vamos a empezar a crecer. Además que, no sé, es el pensar, es que la visión de ustedes era muy pequeña porque solo tenían la finca y no permitían conocer nada más allá de lo que había en el mundo, de cómo se movían las tendencias. Creo que para ustedes es un ejercicio completamente distinto al normal. A través de, digamos, un suceso, que una enfermedad de mi papá, yo le digo a mi mamá, yo me voy a regresar para la finca, pues para como coger la finca y vamos a iniciar un proyecto de turismo. ¿Por qué un proyecto? Porque mi mamá desde el año 2007 puso una casetica aquí en el escenario de nosotros que se llama Las Piscinas del Güejar. Pero esa casetica era para la gente del pueblo, lo que aquí popularmente conocemos como el Paseo de Olla. Y solo era la temporada de verano, entonces el 25 llegaba la gente del pueblo en las turbos, baje la olla, el sancocho, la cerveza. La fiesta, el desorden. Exacto, el desorden. Y culturalmente digamos que es muy fuerte en esta zona, que hay muchos ríos. Así iniciamos y ya digamos que por eso ya en el 2015 que yo regresé, le dije a mamá, pues vamos a empezar a hacer un proyecto en la finca, pero con una visión muy pequeña y sin un solo peso, solo la idea. Tanto así, digamos, que como iniciamos nosotros, y era la gente que llegaba a las piscinas, le decíamos, no, nosotros tenemos hospedaje y tal cosa. Y el hospedaje era la casa, la casita que está ahí. Habilitaban piezas. Sí, entonces no, cuando decía mamá, una pareja para allá, saquen las cosas de nosotros, acomoden No, una pieza. qué bonito. Y de ese, digamos, ese fue el inicio del proyecto, por eso con una visión muy pequeña. Y por eso digamos que hoy hablamos como con tanta pasión de esto que hacemos, por eso hacemos turismo, porque además que todavía es un sector muy frágil, pero que vale la pena y que realmente a nosotros nos ha cambiado la vida. Nosotros vivimos hoy 100% del turismo. Qué bonito. Y en algún momento veíamos eso como un sueño, hoy es una realidad. El que ustedes estén acá a nosotros nos llena pues como de mucha satisfacción, porque ustedes son los que nos ayudan a mostrarle este pedacito de mundo a todo el resto de personas que están allá buscando un lugar que conocer. Y en esa apuesta por el turismo descubrieron un lugar increíble que se llama el Cañón del Guape, que es donde vamos en este momento, que al día de hoy es la segunda temporada donde lo exploran y donde hacen turismo, y ha sido un éxito increíble porque las maravillas que se ven allá son una cosa de otro mundo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos para ese lugar a explorarlo, a conocerlo y a hacer lo que se hace acá, un buen turismo. Yo vi la guerra, sí, el conflicto armado fue duro por un tiempo, sí. No fue tan duro todo el tiempo que yo llevo viviendo, no, sí. En la finca yo vi más que todo el tiempo de guerra fue en la finca, ¿sí? Pues, la casa de nosotros era en un huequito
y filo a este lado y filo a este lado. Todos los enfrentamientos eran encima prácticamente de la casa. Sí, Uribe como tal, sí, este pueblito se prestaba bastante para eso, para el tema de la guerra. Ese era prácticamente el escondite de ellos, porque ellos se escondían era entre la gente, si me hago entender. Y este cañón es más, este cañón era el favorito de ellos. ¿Por qué? Porque se prestaba para muchas cosas, como para que no pasaran de un lado a otro. En el caso mío, mi mamá a mí me envolvía en las cobijas y me metía en los colchones para que quizás una bala perdida o si digamos a uno se lo llegásemos a llevar o algo así. Entonces a nosotros nos escondían bastante. Pero bueno, gracias a Dios pues ya está todo bien. Ya gracias al turismo y eso pues se benefician muchas personas en el casco urbano como tal. ¿Sí? Siempre uno también se tenía que cuidar bastante. Uno no podía salir por ahí así con cualquier buzo porque ya decían que era guerrillero y que eso, ¿sí? Uno tenía que salir prácticamente con un buzo blanco para que lo puedan identificar a uno y echar señales de humo cada vez que uno iba a salir de la casa para que ellos estuvieran pendientes por si fuera nada. Como eso, aquí murieron bastantes indígenas más que todos porque ellos lo hacían pasar por guerrilleros y eso. Veré, ¿y cómo es eso lo de las señales de humo? O sea, literal salían y echaban humo para que supieran que ibas a salir. Digamos, si nosotros íbamos a salir, teníamos que prender una hoguera y colocarnos buzos blancos para poder salir y así nos identificaran mejor. ¿Sí? No, Eso fue, no lo puedo creer. pero fue una experiencia que quizás a mí nunca me había soñado olvidar. Sí, hoy darle primero que todo gracias a Dios por el despeje de paz. Ya uno puede, para estos lados era nombrados que Uribe, que la guerra, que secuestran y eso. Entonces muchachos, una invitación muy importante. Ya aquí en Uribe ya no existe eso, ustedes ya pueden viajar muy tranquilamente por las vías, que no les va a pasar absolutamente nada. Es increíble pensar que por un lugar donde antiguamente escapaban las cabecillas de las FARC, ahora es un lugar de turismo espectacular, miren eso.